federales, que son la expresión y la representación acá de Ahí todo estamos viendo al presidente de la República que está encabezando la entrega de infraestructura en Michoacán, y lo dejo con el mensaje del presidente. Buena parte de familias, de mujeres y hombres que están inscritos en el programa de empleo temporal y que son parte del esfuerzo que venimos realizando o contribuyen al esfuerzo que realiza el gobierno para edificar mayor número de obras. Saludo a los jóvenes estudiantes, a esta expresión entusiasta de jóvenes universitarios que están aquí con nosotros. A todo este público asistente, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su paciencia, porque recién llego, me entero, a pesar del retraso corto que yo traía, que llegaron con mucho tiempo de anticipación. Gracias por su paciencia, porque además ya han de tener hambre. Soy el último orador y prometo ser lo más breve posible, pero gracias por estar aquí hoy presentes. Decía el gobernador del estado de Michoacán, que traía unos calcetines muy bonitos, me decía, no creo que es mensaje subliminal. Pues si lo es, le van bien, gobernador. No deje de llevarlos, le quedan bien, y más de ese color. Por cierto, Fernando Chico Pardo, un empresario mexicano distinguido, prestigiado. Gracias, Fernando, y felicidades por esta obra más que hoy entrega la empresa que él encabeza y que es fiel testimonio de cómo muchas empresas siguen apostando por México, que están viendo una oportunidad, una ventana de oportunidad y de crecimiento a sus empresas y de esa manera contribuyendo al desarrollo, a la modernización del país y a la generación de oportunidades para más mexicanos. Muchas gracias, Fernando, y éxito del proyecto que hoy estamos inaugurando. Estamos hoy aquí para entregar 4 obras distintas, 4 obras que sin duda impactan en el desarrollo y en el progreso del estado de Michoacán. 4 obras entre las que se encuentran una que particularmente había comprometido, a la que Víctor en su intervención ha hecho referencia, y que eso me permite estar acreditando el cumplimiento de los compromisos que hice con el estado de Michoacán. Aquí en Michoacán firmé 15 compromisos de distintos proyectos y habrá de hacer referencia a algunos de ellos. De estos 13 se han cumplido, de estos 13 ya han sido entregados y faltan 2 que estaré muy pronto a entregar, que es el Hospital General de Michoacán y el Hospital Infantil de Morelia, y con ello concluir los 15 compromisos que hice. Y las obras que hoy entregamos tienen que ver con la infraestructura de modernización, con la infraestructura carretera que en el país se viene edificando. Y déjenme decirles algo, con toda apertura y con toda honestidad. Nunca antes se había hecho tanto esfuerzo y se había dedicado tanta inversión pública y privada, no en el pasado, y esto ha sido parte de la contribución de este gobierno para edificar mayor infraestructura carretera, portuaria y ferroviaria en el país, lo cual nos permite tener una mejor conectividad y nos permite también que las inversiones que están llegando a nuestro país y la que los propios empresarios de México están haciendo en nuestro país puedan realmente tener un horizonte de futuro, un horizonte de crecimiento. ¿Ustedes imaginarían que las inversiones que llegan a México son simplemente porque decidieron venirse a México? No. Hoy hemos roto y hemos establecido una nueva cifra histórica de inversión extranjera directa en el país con 171,000 millones de dólares. De hecho, hemos superado la marca que hace poco más de 5 años, cuando empezaba este gobierno, se había fijado, de tener una inversión o alcanzar una inversión extranjera directa superior a cualquiera que en el pasado se hubiera registrado, de 157,000 millones de dólares. Y la buena noticia es que superamos ya por mucho esa inversión, 171,000 millones de dólares. Y esto parte del análisis que empresas extranjeras hacen en México y lo que está ocurriendo en México. Y parto de hacer referencia a este dato de inversión extranjera directa porque esto es consistente con la inversión que empresas nacionales están haciendo. Es consistente con el desarrollo que México está teniendo. Y sí es cierto, por supuesto que el propio gobierno y las voces de la sociedad podrán ser observadoras, a veces críticas o sugerentes de aquellos aspectos en donde no estamos avanzando o todavía tenemos rezagos.
Y como gobierno somos los primeros en reconocerlo, en advertir dónde nos falta avanzar. Pero lo que no podemos regatear, como mexicanos, lo que no puede dejar de observar la sociedad mexicana son los avances que ha tenido México en los últimos años, los verdaderos avances. Y déjenme hacer un recuento breve. No se trata en este espacio de hacer un recuento de todo lo que se ha hecho. Podría compartirles varios indicadores, pero déjenme por lo menos traer a cuenta y hacer cuentas muy claras de dónde sí hemos avanzado como sociedad y debemos saber apreciarlo y reconocerlo, porque ha costado trabajo, porque ha costado esfuerzo, porque toda la sociedad mexicana ha sido parte de este avance. Vayamos a un elemento, a un ámbito central, el de la educación, al que el propio gobernador hiciera referencia. Sin duda, al inicio de este gobierno nos trazamos impulsar un cambio estructural en la educación, recuperar para el Estado mexicano realmente la rectoría de la educación que había sido secuestrada por distintos liderazgos magisteriales. Y hoy el gobierno de la República y los gobiernos estatales son parte del impulso a una educación de mayor calidad. Además, dejamos establecido en la Constitución que no solo debía haber educación laica y gratuita, sino que debía ser de calidad. Establecimos una nueva arquitectura, una nueva plataforma para asegurar que esta y las futuras generaciones reciban una educación de calidad. ¿Y cuáles son las variables o los componentes de esa arquitectura? Tener una mejor infraestructura educativa. Nunca como ahora y en esta administración se ha hecho una inversión sin precedente de más de 50,000 millones de pesos adicionales a los recursos que aprueba el Congreso y que está etiquetado a infraestructura educativa para remodelar y modernizar 33,000 escuelas en todo el país. Que esas 33,000 escuelas atienden prácticamente a la mitad, casi a la mitad de toda matrícula educativa del nivel básico. Hoy tenemos una mayor cobertura en el nivel medio superior, en el nivel preparatoria. Cuando empezó este gobierno, solamente tenían cobertura educativa el 65% de los jóvenes que aspiraban a tener educación de preparatoria o educación técnica. Hoy lo pueden hacer el 85% de los jóvenes. 20 puntos porcentuales se ha incrementado la cobertura en el nivel preparatoria o técnico, bachillerato. Pero además de eso, emprendimos una reforma mucho más profunda. Asegurar que las maestras y los maestros estuvieran en mejores condiciones, en condiciones suficientemente preparadas para educar a la niñez. Y todo este esfuerzo que se ha venido haciendo para evaluar a los maestros, pero también para hacerles crecer en su carrera magisterial, para poder subir en el escalafón magisterial a partir de su propio mérito, ya no por el influyentismo o el apoyo que pudieran recibir de algún liderazgo magisterial, sino que hoy tiene que presentar exámenes para poder acceder a una mejor plaza educativa, la de director, subdirector, la de supervisor educativo. Hoy no es a través de asignaciones discrecionales, sino a través de exámenes que tienen que acreditar conocimientos las maestras y los maestros de México. Ese es parte del cambio estructural que estamos teniendo en materia educativa, que vale la pena contar y de la que México debe sentirse orgulloso. En materia económica, paso a otro ámbito que es bien importante. Si algo ha ocupado a este gobierno es cuidar la economía de las familias mexicanas. Y sí hemos tomado medidas difíciles, medidas a veces impopulares, medidas a veces que tienen un costo, pero tienen una respuesta y un significado y un impacto, que es cuidar la economía de las familias mexicanas. Y eso es a partir de cuidar la estabilidad económica de nuestro país. Difícilmente hubieran llegado estas inversiones a las que hice referencia si el país no tuviera estabilidad económica. Difícilmente hubiéramos podido generar los números de empleos que hoy hemos alcanzado, también cifra histórica, que repito, es momento de contar lo bueno y de hacer un balance real y objetivo de cuánto hemos avanzado. 3.3 millones de empleos generados en lo que va de esta administración, el doble de los que se habían generado en los 12 años anteriores. Michoacán, de hecho, en los últimos 4 años
ha generado el doble de empleos de los que se habían generado en 2012. Prácticamente 100% más de empleos solo en el estado de Michoacán. Como ocurre en otras entidades, especialmente del centro, del Bajío, del occidente y del norte del país. Y es cierto, el sur del país todavía tenemos rezagos que combatir y los estamos atendiendo. Hemos cuidado la economía familiar a partir de cuidar la estabilidad económica, a partir de generar confianza en el exterior. Cuando deja de haber confianza, deja de haber inversiones, deja de generarse empleo, deja de llegar inversión productiva a nuestro país y entonces sería otro el escenario. Pero este es momento de hacer un buen corte y un buen balance y hacer cuentas claras. Hoy hay inversión, hay crecimiento económico. ¿Pudimos haber crecido más? Sí, pero no hemos dejado de crecer de manera consistente y prácticamente el doble del nivel de crecimiento que a estas alturas se tenía en la administración anterior. Cada gobierno ha enfrentado su propia circunstancia, sus propios retos y desafíos, pero hay que decir, México ha tenido una constante de crecimiento económico. De hecho, hoy INEGI dio a conocer la cifra de desempleo del mes de enero, 3.4%. Es el índice de desempleo, la tasa de desempleo más baja que se tenga registro desde el 2005. Esto significa que prácticamente un gran número de mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos, están teniendo oportunidad de emplearse y solamente esta tasa de 3.4% es la que eventualmente se encuentra en el desempleo. Es la tasa, repito, más baja de la que se tenga registro en los últimos años. No les voy a hacer un recuento de todas las cosas, pero materia de telecomunicaciones, y con este dato voy a concluir. En materia de telecomunicaciones hay que hacer cuentas claras. Hace poco más de 5 años, cuando empezó este gobierno, había muy poca competencia en el mercado. Hoy hay más de 10 empresas proveedoras de servicios de telefonía, de acceso al Internet, y eso sin duda ha permitido que los precios consistentemente desde hace 5 años hayan ido bajando. Que no se olvide que antes se pagaba a larga distancia y sobre todo a la sociedad michoacana, que luego tiene muchos parientes allá trabajando en los Estados Unidos. Hoy esas llamadas ya son gratuitas, hoy ya no cuestan, hoy ya no cuesta la larga distancia. Y los servicios de telefonía y de conectividad al Internet han venido bajando. De hecho, el IFETEL, tengo conocimiento, realizó un estudio, no ellos directamente, sino a través de una consultora especializada, y tengo un dato compartido de cuánto han ahorrado los mexicanos en los últimos 3 años en materia de telecomunicaciones por lo que pagaban anteriormente en largas distancias, en el uso o en la contratación del Internet y en el pago de los servicios de telefonía celular y fija que pagaban. 133,000 millones de pesos es lo que se han ahorrado a las familias mexicanas en el pago de estos servicios que anteriormente tenían que pagar. Con ello, y ya para concluir, creo que este es un buen momento, como Víctor lo decía, de hacer un buen balance, de hacer un buen corte. Aquí me he quedado con algunas cifras, no con todas, de lo que se puede hablar en los distintos ámbitos. Y en una tendremos indicadores no tan positivos como quisiéramos, pero en otras tenemos indicadores muy positivos de cuánto hemos crecido, de cuánto hemos avanzado, de cuánto ha avanzado y desarrollado la sociedad mexicana en estos últimos años. Y podemos hacer referencia a los últimos 5 años e irnos incluso más atrás. México ha mostrado una ruta constante de crecimiento, de mayor desarrollo, de mayor progreso y de mayor bienestar para las familias mexicanas, por lo menos de hace 25 años a la fecha. Y esto es algo que queremos se mantenga y que no se pierda. Queremos que las buenas cosas sigan contando. Y depende de lo que los mexicanos habrán de decidir en las próximas elecciones, a quién confiar el destino y rumbo del país. Pero lo que es un hecho es que a estas alturas, porque no me quiero meter en la polémica ni en el debate del proceso electoral, porque
ha sido tan rígido el marco legal de actuación que tenemos autoridades que prácticamente no pudiéramos fijar posición cuando la tenemos sobre lo que ocurre en el proceso electoral. Pero no es este el espacio para ser críticos o no sobre ese régimen tan rígido que tenemos en materia legal, pero sí para hacer un balance, un recuento, rendir cuentas muy claras de los avances que hemos tenido, no el gobierno, que ha tenido la sociedad mexicana. Y por eso hoy me congratulo de estar hoy aquí en Michoacán, de ver el desarrollo y progreso que está teniendo esta entidad, distinta del escenario que vivíamos hace apenas 5 años, que nos permitía emprender toda una acción conjunta de apoyo y respaldo al Estado de Michoacán y que hoy, a horas como estas, como las que hoy estamos entregando, sigan contribuyendo al desarrollo y progreso de Michoacán. Felicidades a todos los habitantes de este estado. Felicidades y dejo en ustedes, y con ello concluyo, un abrazo afectuoso, cordial y de cariño para toda la sociedad michoacana. Muchísimas gracias.